Nunca imaginé el dolor de perder a mi hija, pero su mirada en el ataúd cambió todo. Jamás olvidaré el día en que todo se derrumbó. El aire pesado en la sala, la música de un violín desgarrador retumbaba en mis oídos, como si el mismo universo llorara con nosotros. Ella, tan pequeña, tan llena de vida, yacía allí, rodeada de flores marchitas y miradas vacías. La imagen me golpeó como un tren. Su rostro, sereno, mostraba una paz que no podía comprender. Mis lágrimas caían, ardían, cada una un eco de mi impotencia. ¿Cómo se podía ver tan hermosa mientras yo me desmoronaba por dentro? La sala estaba llena de rostros conocidos, pero todos eran sombras. Mis amigas murmuraban, susurraban palabras de consuelo que jamás llegaban a mis oídos. Solo veía a mi hija. Recuerdo su risa, el calor de sus abrazos. El dolor estaba tan presente que sentía un nudo en la garganta, un remolino de agonía apretando mi pecho. Miré el ataúd una vez más y me pareció que, aunque su cuerpo estaba allí, había algo más. Algo extraño e inquietante, y entonces sucedió. Su mirada. En un instante, uno que pareció extenderse por la eternidad, sentí que sus ojos se movían, como si intentaran comunicarme algo. Mis manos temblaron, la gente a mi alrededor dejó de hablar. Las risas se esfumaron, el silencio se convirtió en un grito ensordecedor. ¿Podría ser? ¿Era mi mente jugándome una mala pasada? La sala se oscureció. Las sombras empezaron a danzar y mi corazón se aceleró. Esa mirada era un pedido, una advertencia. Hoy, años después, no puedo sacudirme la sensación de que había más de lo que se mostraba. ¿Qué había detrás de su muerte? La respuesta parecía flotar, justo fuera de mi alcance. Las cartas se fueron acumulando en la mesa, llenas de condolencias, pero solo una permanecía sin abrir. Sentía que contenía un secreto, una pista. Una cuestión de vida o muerte. A medida que el agua comenzaba a mezclarse con la tinta de mis lágrimas, supe que no podía quedarme quieta. Algo de su luz todavía brillaba, y yo debía descubrir qué había sucedido. El frío del ataúd se convirtió en una llamada, una promesa. Hey, antes de que continuemos con esta increíble historia, necesito darte un importante aviso. Muchos suscriptores han informado que YouTube los ha desuscrito sin avisar. Tómate un segundo para verificar el botón rojo de abajo y asegúrate de seguir suscrito al canal. No querrás perderte ninguno de los contenidos exclusivos que vienen pronto. Y mientras estés ahí, dale un golpe al botón de me gusta, realmente me ayuda con el algoritmo. Oh, y cuéntame en los comentarios de qué ciudad nos ves. Me encanta conocer a cada persona increíble que forma parte de esta comunidad. Tu participación hace toda la diferencia. Conectemos. La mañana siguiente, el sol se filtró tímidamente entre las nubes espesas. Mi hogar, que alguna vez fue un refugio de risas y juegos, ahora parecía un laberinto de recuerdos atormentados. Las sombras de lo que había sido se aferraban a cada rincón, y el eco de la risa de mi hija resonaba en mis oídos como una melodía lejana, cada nota dulcemente amarga. Mientras caminaba por la casa, noté una fotografía en la mesa del comedor. Era de un día en el parque, ella corriendo libre, una chispa de alegría en sus ojos. Mi pecho se apretó, y sentí que las lágrimas amenazaban con desbordarse nuevamente. Pero en vez de dejarme llevar, decidí que debía actuar. Esa mirada en el ataúd seguía grabada en mi mente, un símbolo de algo más grande que mi dolor. Me dirigí al estudio, el lugar donde tantas veces había oído a mi hija hablar de sus sueños. La mesa estaba cubierta de libros, algunos abiertos, otros cerrados. Una pequeña libreta de notas, parcialmente escondida bajo un gran volumen, llamó mi atención. Algo me decía que allí había respuestas que necesitaba descubrir. Al abrirla, el aroma del papel nuevo me envolvió, y mis ojos se encontraron con su escritura a mano, una caligrafía infantil que tanto amaba. Las páginas estaban llenas de dibujos y garabatos sobre su vida cotidiana, flores, mariposas, y momentos que compartimos. Pero al pasar las hojas, me detuve. Había un dibujo hecho con más esmero, un mapa, con un símbolo marcado en la esquina inferior derecha. Con el corazón palpitante, me di cuenta de que apuntaba al bosque cerca de nuestra casa. Ella siempre había sentido una conexión mágica con ese lugar. ¿Había escondido algo allí?
Los recuerdos de sus historias sobre el bosque mágico comenzaron a fluir en mi mente. Decidí que debía ir. Tomé mi abrigo, sintiendo que cada paso era un pedazo de ella que me acompañaba. Caminé hacia el bosque, el aire fresco llenando mis pulmones. El sonido de las hojas crujientes bajo mis pies resonaba, como un canto de sirena que me guiaba. Al llegar, las grandes secuoyas se erguían como guardias silenciosos, y el perfume de tierra húmeda llenaba el aire. Mi corazón latía con fuerza mientras miraba alrededor, buscando la señal que mi hija había dejado. ¿Era realmente posible que hubiera escondido algo? Al poco tiempo, mis ojos se posaron en un claro. Entre los arbustos vi un destello de color que antes había pasado desapercibido. Me acerqué y descubrí un pequeño cofre, cubierto de musgo y lleno de marcas de la naturaleza. Mis manos temblaron mientras lo abría, sintiendo que cada segundo era una eternidad. Dentro, había una serie de cartas, cuidadosamente dobladas. La primera estaba dirigida a mí. «Querida mamá», comenzó, y mi corazón se detuvo. Mientras leía, el mundo alrededor se desvaneció. El mensaje estaba lleno de amor, sí, pero también de secretos. Hablaba sobre un amigo especial que había conocido, alguien que había traído una luz nueva a su vida y que había prometido cuidar de ella. Sin embargo, también mencionaba preocupación. Algo que no podía entender en ese momento. Mis manos se aferraron a la carta, mientras un escalofrío recorría mi espalda. Todos los misterios estaban comenzando a desenredarse, pero la última línea me hizo perder el aliento. Si algo me pasara, debes encontrar lo que está escondido en el lugar del árbol más anciano. Ahí encontrarás la verdad. El bosque se sintió repentinamente más oscuro, y una sensación de asombro y terror se apoderó de mí. ¿Qué verdad había detrás de su muerte? ¿Quién era este amigo y qué papel había jugado en su vida? Sabía que no podía detenerme. Aturdida por la revelación, me dirigí hacia el árbol más grande que había visto en el bosque, con la determinación de descubrir la luz que aún me guiaba, aunque ahora también estaba nublada por sombras. El aire en el bosque se volvió denso a medida que me acercaba al anciano árbol. Sus ramas se alzaban como brazos en cruz, como si quisieran abrazar todas las verdades enterradas en sus raíces. Cada paso me acercaba más a la incertidumbre, el corazón latiendo en mis oídos, suplicando que no hubiera más desilusión, pero sabiendo que debía seguir adelante. Mis dedos tocaron la corteza rugosa del árbol, sintiendo la vibración de la vida mientras me inclinaba hacia su base. Sabía que debía encontrar algo, una pista que me revelara los secretos que resguardaba mi hija. Me arrodillé, removiendo hojas secas y tierra, como si cada grano pudiera contener la respuesta que tanto necesitaba. El tiempo se desvaneció, y pronto mis manos tocaron algo frío y metálico. Una pequeña caja, más ornamentada que la anterior, surgió de su escondite. Sus bordes estaban grabados con símbolos que no podía reconocer, pero que parecían familiarizarse con las historias que solía contarme mi hija. Al abrir la caja, una luz tenue brilló, y me encontré con un collar adornado con un colgante estampado en forma de mariposa. Era un regalo que le había hecho un año antes, un símbolo de transformación y libertad. Una sensación de calidez me envolvió, pero también un escalofrío al recordar que, aunque la mariposa simbolizara la belleza, también representaba la fragilidad de la vida. Al lado del collar había otro conjunto de cartas. Al instante, el nerviosismo se apoderó de mí. Al abrir la primera, mi pulso aumentó al leer una dirección, un lugar que me era conocido, un café al que solía llevarla para hablar sobre sus sueños de grandeza. Decía que allí había encontrado certeza y también un rincón donde podía ser ella misma, lejos de las inseguridades que a veces la ahogaban. Sin embargo, en las siguientes líneas la preocupación surgía de entre las palabras, revelando encuentros secretos y promesas que no podía entender. La última carta, desenfrenada y a mano temblorosa, me detuvo en seco. Si estás leyendo esto, mamá, significa que algo ha ido mal. Quiero que hables con él, pero ten cuidado. No todo es como parece. Mi mente se nubló. ¿Ellos? ¿Quién era ese el que podría haber puesto en peligro a mi hija? Cerré los ojos con fuerza, un torrente de emociones me invadió. Esto ya no era solo sobre su recuerdo, era un camino hacia una verdad que podría desviscerar todo lo que creía haber conocido.
El silencio del bosque se volvió abrumador, como si cada árbol hubiera dejado de respirar al compartir mi agonía. Tomando una decisión, guardé el collar en el bolsillo y las cartas con delicadeza, mientras una lágrima se deslizaba por mi mejilla. Tal vez en el café podría encontrar a este amigo misterioso, alguien que conocía el oscuro trasfondo de su vida. Un nuevo impulso de valentía me llenó, y supe que debía confrontar el miedo que había estado evitando, la posibilidad de que, de alguna manera, hubiese fallado en protegerla. Mientras caminaba de regreso a casa, el bosque parecía haber cambiado. La luz filtrándose a través de las hojas danzaba de forma casi esperanzadora, como si el mismo universo me instara a seguir adelante. Pero al mismo tiempo, una voz en mi interior me advertía que los secretos que podía encontrar podían ser más devastadores de lo que había imaginado. Al llegar a la puerta, me detuve. A través de la ventana, vi el hogar vacío, y el eco de la risa de mi hija se convirtió en un susurro desesperado. Debía seguir adelante. Pero, ¿realmente tenía la fuerza para enfrentar lo que estaba a punto de descubrir? Con una fría determinación, tomé dirección al café. El camino estaba lleno de sombras, y sabía que cada paso me llevaba no solo a la luz de las respuestas, sino también al oscuro abismo de las verdades que nunca quise conocer. Una brisa helada me acompañó mientras me acercaba al lugar, y la sensación de que algo, o alguien, me esperaba allí se intensificaba. Un prurito inquietante burbujeó en mi estómago. Al cruzar la puerta, los ojos se posaron en mí. Y. En el rincón más oscuro, había un rostro que me observaba. El corazón se me detuvo por un instante, ya que ese rostro me era familiar, pero al mismo tiempo, desconocido. Era el último gesto de mi hija antes de su partida. Ellos sabían. El aire en el café era denso y cargado de emociones. Los murmullos de las conversaciones se entrelazaban en un protocolo de vida cotidiana ajeno a la tormenta personal que se desataba en mi interior. A medida que caminaba hacia la figura que me observaba, cada paso se tornaba un acto de tortura y valentía. Era un chico joven, probablemente no mucho mayor que mi hija. Tenía el cabello rizado que caía desordenado sobre su frente y unos ojos oscuros que parecían encerrar secretos profundos. El instante en que nuestras miradas se conectaron, sentí como si un hilo invisible nos uniera. Un puente sobre la tragedia que ambos conocíamos, pero que estaba aún por desglosar. «Hola, soy Liam», dijo, levantándose lentamente de su asiento, un aire de certeza en su voz que contrastaba con la duda que consumía mi ser. Te estaba esperando. La fría realidad de su afirmación se instaló en el aire entre nosotros. La mesa entre nosotros parecía un abismo inquebrantable lleno de palabras no dichas y verdades ocultas. Sin embargo, mi necesidad de respuestas arrastró mis pensamientos. «¿Dónde está?», comencé, pero las palabras se apagaron en mi garganta. Era como si articuladas pudieran provocar un horror aún mayor. «Sabía que vendrías», respondió. Su mirada asentía con ironía. «Tu hija me habló de ti y de lo mucho que te quería. Por eso estoy aquí, para ayudarte». Su voz, aunque suave, reverberaba en mi cabeza como un eco entre los recuerdos de risas compartidas y momentos de conexión. Ante la cercanía de su presencia, las paredes del café parecían cerrarse a nuestro alrededor. El ajetreo se desvanecía mientras el tiempo se centraba únicamente en nosotros dos. «¿Por qué me dijiste que debería hablar contigo?», pregunté, sintiendo el nudo apretarse en mi pecho. «¿Quieres saber el coraje que llevó a mi hija a confiar en él?». Sus ojos se oscurecieron, y su expresión mostró la lucha interna que llevaba consigo. Parecía que pensaba en sus palabras antes de dejarlas escapar. «Ella estaba feliz en esos momentos», dijo con voz temblorosa, pero se sentía atrapada en un mundo que no comprendía. Un puño de tensión se apretó en mi estómago. Aquella revelación me causó una sensación de culpa y confusión. ¿Qué había hecho mal como madre para que se sintiera así? «Tú eras su refugio», continuó, abriendo su mano revelando un pequeño destello de color azul brillante, una piedra que giraba entre sus dedos. Pero también había cosas que la inquietaban. Me pidió que la ayudara. Mi corazón se disparó. ¿Ayudar? La incertidumbre se tornó más densa. ¿Ayudar cómo? ¿Tú estabas con ella?» Liam desvió la mirada hacia la ventana, como buscando la respuesta en el ocaso que iluminaba el horizonte. «No lo que piensas. Ella no estaba en peligro. Solo buscaba algo que la llenara, algo fuera de la vida que le habías planeado».
La confusión se hizo evidente en mi rostro mientras intentaba reunir los fragmentos de la vida de mi hija que aún lograba retener. ¿Puedes ser más específico? No estoy aquí solo para escuchar vaguezas. Liam respiró hondo y finalmente dejó caer su mirada sobre mí. Ella se sentía perdida entre sus sueños y sus miedos. Pero su mayor temor era decepcionarte, así que se ocultó, tomó decisiones que quizás no comprendías. Su último intento fue un acto de liberación. ¿Liberación?, repliqué, sintiendo un familiar escalofrío recorrer mi cuerpo. La palabra resonó con un eco doloroso. No quería vincular liberación con su partida. Mi amor por ella, dijo, su voz temblando al mismo tiempo que sus ojos se llenaban de lágrimas. Su amor por la música, por lo que era. Sabía que algo la oprimía, y por eso te pido que me escuches antes de juzgar. Su confesión chisporroteó en mi pecho, porque esas palabras se asemejaban al eco de mi propia voz, replicando mi desesperación. En mis instintos más profundos, sabía que había algo más grande que solo un amor platónico. Una brisa del exterior hizo que la puerta del café tintineara, llevándose consigo los ecos de las conversaciones, como si se estuvieran alejando de nosotros. Cambiando el enfoque de mi angustia a un miedo más profundo. ¿Qué había llevado a mi hija a explorar la vida entre lo incierto? Y en ese instante, una idea aterradora se hizo presente. No solo estaba buscando desvelar la verdad de su partida, sino también entender lo que había en el fondo de su alma. Todo ese momento me llevó a un precipicio emocional. La búsqueda de la verdad se sentaba como un inmenso peso sobre mí, un secreto que había estado sepultado en la sombra de mi falta de comprensión. Dime, le imploré, mi voz casi un susurro, sintiendo que si lo decía más fuerte, todo se desmoronaría. ¿Qué le sucedió realmente? Y cuando Liam abrió la boca para hablar, el café se sumió en un silencio casi mortal. La atmósfera cambió abruptamente y mi corazón se detuvo, esperando la revelación que cambiaría mi vida para siempre. Liam tragó saliva. Sus labios temblaban ligeramente como si cada palabra que estuviera a punto de pronunciar tuviera el poder de romper algo irreparable. Sentí un frío helado recorrer mi cuerpo, una mezcla de temor y una desesperada necesidad de escuchar la verdad completa. Ella comenzó, antes de fruncir el ceño, apretando la piedra en su mano. Ella no se fue por ti. No te dejó porque estuvieras mal, ni porque no la quisieras. Se fue porque la vida se volvía un peso demasiado grande para ella. Entonces, ¿qué pasó?, presioné, sintiendo el impulso de aferrarme a cada sílaba que caía de sus labios. Necesitaba entender. Empezó a escribir música, a expresarse de una forma que nunca había podido antes. Pero también se había estado metiendo en ambientes que la alejaban de lo que realmente deseaba. Eran como amplificadores de su dolor, no de su pasión. Quería tanto encajar que lo hizo a expensas de su salud mental. Mis manos comenzaron a sudar, la veracidad de sus palabras calaban en lo más profundo de mi ser. La imagen de mi hija improvisando melodías en el viejo piano de casa se entremezcló con la idea de un mundo donde se sentía sola, incomprendida. ¿Tú eras parte de esos ambientes?, pregunté, sintiendo que el interrogante podía abrir una herida aún más profunda, pero ya no podía discernir qué era lo que quería proteger. Liam bajó la mirada, la culpa pareciendo un peso evidente sobre sus hombros. Yo solo intenté ser un amigo para ella. Quería descubrir la música junto a ella, pero no tenía idea de lo que realmente estaba pasando. Creí que estaba feliz. Nunca me imaginé que ella luchaba con eso. La tristeza en su voz era palpable, como un eco de la mía. En ese instante comprendí que su dolor también era un reflejo del mío. Ambos habíamos amado a la misma persona, pero desde perspectivas tan distintas y, sin embargo, interconectadas. A veces, hay impulsos que no entendemos, dijo, flexionando la mano cerrada en torno a la piedra azul. Había días en que la veo brillar y otros en que parecía atrapada en la oscuridad. Un día me dijo que quería hacer algo grande, que quería ser libre, y allí estaba yo, luchando entre el deseo de aferrarme a todo lo que había perdido y la necesidad de saber más. Esa revelación me dejaba vulnerable, desgarrada entre el amor por mi hija y la desconexión que había forjado unas fronteras invisibles entre nosotras. ¿Y si esa libertad la llevó a esta trágica conclusión?, pregunté, ya en un susurro, sintiendo como la voz se me quebraba. ¿Por qué no lo vi venir? Liam se inclinó un poco más cerca, su mirada insistente. A veces, quienes parecen más fuertes son los que más luchan en silencio.
Ella nunca quiso causarte dolor. No entendía que su búsqueda también te había afectado. Ese comentario me golpeó como un mazazo. La imagen de mi hija, idealista y soñadora, buscando una verdad en un mundo que le parecía sombrío y agobiante, se tornó en una tormenta emocional que casi no podía soportar. ¿Cómo podemos ayudarla ahora?, pregunté con una voz quebrada, las lágrimas amenazando con brotar en mis ojos. Liam tomó una respiración profunda, y mi corazón se detuvo en espera. Hay personas que dicen que aquellos que han partido siguen aquí de alguna manera, que sus mensajes llegan a nosotros. Ella dejó algo antes de irse. Una canción que nunca llegó a terminar, pero que siento que estaba llena de todo lo que realmente quería compartir. La idea de esa canción zumbaba en mi mente como una campana, una chispa de esperanza entre la desesperación. ¿Tú la tienes? Asintió lentamente, la piedra azul pareciendo brillar de una manera mágica entre sus manos. Sí, y creo que ayudaría a cerrar el círculo. Somos sus voces ahora. La conmoción reverberó en mi pecho. Una posibilidad de conectar con mi hija, de darle un último homenaje a su vida y a sus sueños, brotó en mi interior como una pequeña luz entre las sombras. No sé si estoy preparada para esto, dije, incluso me sorprendía la fragilidad de mi propia voz. Pero si existe una forma de entender y honrar su memoria, quiero intentarlo. Liam sonrió levemente, una mezcla de tristeza y esperanza. Entonces, empecemos juntos, pero antes de que pudieran salir las palabras, el sonido de un mensaje retumbó en el teléfono de Liam. Al abrirlo, su rostro se tornó pálido. Cerró el teléfono rápidamente y me miró, como si toda la esperanza se desvaneciera. Lo siento, tengo que irme. Esto es más complicado de lo que creí. Mi corazón dio un vuelco, el miedo a perder nuevamente la oportunidad de saber más de mi hija me envolvió. ¿Qué significa eso?, pregunté, pero ya era demasiado tarde. Liam desapareció en la multitud del café junto con el eco de sus revelaciones y al quedarme allí, sola, comprendí que tenía dos caminos. La música, la letra que podría revelar el alma de mi hija, o la soledad que ya comenzaba a pesar en mi pecho. Pero sin una pista de su paradero o su salvación, me encontraba nuevamente al borde del abismo, contemplando la vida cuando prometí que sería diferente. La soledad se sentía como una capa pesada, envolviéndome por completo. Mientras la gente pasaba a mi alrededor, ajena a mi tormento, el café se hizo un vasto océano de murmullos y risas que se desvanecían en el aire. Una parte de mí quería gritar, exigir respuestas, pero las palabras se quedaron atrapadas en mi garganta. Tomando aire, decidí que no podía permitir que este encuentro se desvaneciera sin más. Saqué mi teléfono, temblando mientras las dudas se desbordaban en mi mente. El mensaje de Liam había sido un grito en medio del silencio. Había algo más. La canción. De repente, la idea de esa melodía vibrante se convirtió en un faro en la niebla de mi dolor. Caminé sin rumbo, mis pasos guiándome a la pequeña casa que había compartido con mi hija durante sus últimos años. Sabía que cada rincón guardaba su esencia, las paredes estaban impregnadas de sus risas, sus lágrimas, sus sueños e incluso sus miedos. Cuando llegué, me sentí como si estuviera cruzando hacia un mundo que había sido sellado desde su partida. Al abrir la puerta, el olor a hogar me envolvió de inmediato, potenciando recuerdos que vibraban en mi corazón, pero con cada paso que daba, un vacío aterrador me recordaba su ausencia. Me dirigí hacia el piano, el mismo instrumento donde una vez compuso pequeñas canciones que llenaban el aire de luz. La tapa estaba cerrada, como un símbolo de lo que se había perdido. Me senté, mis manos descansando suavemente sobre la superficie de la madera desgastada. Recordé cómo la habituaba a tocar con delicadeza, cómo sus dedos parecían danzar sobre las teclas, como si la música emergiera directamente de su alma, sin filtrar. Ahora, aquel piano parecía mudo, un espectador sin voz en la tragedia de nuestra vida. Cerré los ojos, tratando de recordar las melodías que solía tocar. Pero en lugar de música, el silencio colmaba mi ser como un eco angustiante. Fue entonces cuando sentí una leve vibración en mi bolsillo. Era un mensaje de Liam. Lo siento. No puedo hablar ahora. Pero creo que deberías buscar en su habitación. Mi corazón palpitó con fuerza al leer esas palabras. ¿Qué podría guardar su habitación que pudiera darme respuestas?
La verdad me asaltó de golpe, tal vez había algo que no había visto, algo que pudiera explicar su dolor y su búsqueda de libertad. Me levanté rápidamente, las piernas temblando al caminar hacia el pasillo, como un laberinto de recuerdos. Abrí la puerta de su habitación con una precaución renovada, como si al hacerlo pudiera despertar a un espíritu olvidado. Las paredes aún estaban adornadas con pósters de sus artistas favoritos, un reflejo de un alma que buscaba expresarse y encontrar su lugar en el mundo. Comencé a revisar cada rincón, la desesperación empujándome hacia adelante. Encontré algunas partituras arrancadas y garabateadas, llenas de trazos de letras que no era capaz de descifrar por completo, pero que me dejaban vislumbrar su esencia. Las emociones vibrantes de su música parecían inundar la habitación. Justo cuando mi mano recorrió el viejo escritorio, tropecé con algo pequeño, un cuadernillo escondido detrás de una pila de libros. Lo saqué con cuidado, sintiendo cómo la curiosidad y el miedo se entrelazaban en mi pecho. Abrí el cuaderno y allí, en sus palabras angulosas, la rodeaba una historia, un cruce entre la luz y la sombra en su vida. Las páginas estaban llenas de versos sobre la lucha, el deseo y la búsqueda de pertenencia. Cada línea era como un espejo que reflejaba la conexión entre su dolor y su pasión. Mientras leía, las lágrimas brotaron de mis ojos, cada palabra convirtiéndose en un golpe en mi corazón, desnudando mis temores y anhelos. Y de repente, una línea se detuvo ante mí, escrita con una desesperación tangible: no sé cómo ser fuerte. Mi respiración se cortó. ¿Acaso ella siempre había estado luchando con su propia percepción? Las verdades ocultas comenzaron a surgir. Tal vez, solo tal vez, ella necesitaba algo más que amor. Pero justo en ese instante, el sonido del timbre resonó en la casa. Mi corazón se detuvo, un nuevo temor apoderándose de mí. Con manos temblorosas, coloqué el cuaderno a un lado y me dirigí hacia la puerta, preguntándome quién podría ser. Al abrirla, una figura familiar apareció ante mí, y por un momento sentí que el mundo se detenía. Era Mía, la mejor amiga de mi hija, con lágrimas corriendo por su rostro, la angustia reflejada en sus ojos. «Necesito hablar contigo», dijo, su voz un hilo de desesperación. Y en ese momento, entendí que la búsqueda de respuestas apenas comenzaba. La expresión en el rostro de Mía era un retrato del dolor, un espejo que reflejaba la angustia que yo misma sentía. Al instante, mi mente se llenó de preguntas. ¿Qué podía haberle pasado para que su tristeza fuera tan profunda? Un impulso me llevó a invitarla a pasar, sin saber del todo qué esperar de esta reunión tan inesperada. Ella entró con precaución, sus ojos recorriendo la habitación como si buscara algo entre las sombras de los recuerdos. El ambiente parecía pesar más que nunca. La habitación, rica en nostalgia y dolor, se llenó con la presencia de Mía. La puerta se cerró tras ella, y el silencio nos rodeó como una manta pesada, densa. «Lo siento mucho, ya sabes», susurró Mía, sentándose al borde de la cama, como si temiera romper algo. Ana, mi hija, había sido su confidente. Aquellos momentos compartidos que se habían tejido a lo largo de los años fueron un refugio para ambas. ¿Qué secretos habían compartido que yo no conocía? ¿Qué batallas había librado mi hija que ella jamás se había atrevido a compartir conmigo? ¿Has encontrado algo?, preguntó Mía, al percibir el cuaderno abierto sobre el escritorio. Su mirada se posó en las páginas revueltas, y su rostro palideció. «Este es su cuaderno de canciones. Hay versos aquí, sobre su lucha, sobre la búsqueda de ser fuerte». La quimioterapia de mis palabras cortaba el aire pesado mientras le señalaba las notas que había encontrado. Las lágrimas comenzaron a rodar por mi mejilla mientras compartía el dolor oculto que había revelado su escritura. Mía inclinó la cabeza hacia el cuaderno, como si las letras pudieran gritarle desde las páginas. Sus ojos se llenaron de lágrimas, y su mano se cubrió la boca en un gesto de asombro. «No sabía», murmuró, su voz temblorosa. «Nunca pensé que estuviera tan perdida». Me sentí abrumada. La empatía entre nosotras, como si estuviéramos conectadas por un hilo frágil pero irrompible. Ella se inclinó más cerca del cuaderno, hojeando las páginas sin leer, como si de repente todo lo que pensaba conocer sobre Ana estuviera en riesgo de desmoronarse. «Había algo más que la música, ¿no?», dijo lentamente, mirando hacia arriba. «A veces, no éramos suficientes, aun cuando éramos todo lo que tenía». Dolor y amor se entrelazaban en su voz.
todo el amor que Ana había dado y recibido, todo lo que había tratado de ser para nosotras. Quizás nunca había sido suficiente. Una sombra de tristeza oscureció su mirada cuando supe la última vez, la voz de Mía comenzó a quebrarse. No podía mirar a su alrededor, no podía soportar ver cómo se alejaba. Pero luego, ¿y si era yo, y si había algo que habría podido hacer? Sus palabras tocaron una fibra sensible en mí. Yo también me había preguntado si había fallado, si podía haber hecho algo para ayudarla, para alejarla del abismo que se cernía sobre ella. La culpabilidad era un compañero constante, un eco del fracasado intento de proteger a aquel ser amado. Nunca sabremos realmente lo que pasó en su corazón, le respondí, sintiendo que mi voz ganaba fuerza. Pero creo que tenemos que entender su lucha. Quizás, lo que realmente necesita ahora es que saquemos a la luz su verdad. Dejé el cuaderno a un lado y, juntas, comenzamos a revisar las canciones, las partituras garabateadas que reflejaban fragmentos de su alma. Cada línea que leíamos entrelazaba nuestras emociones. Mía lloraba y reía al mismo tiempo, recordando momentos que habían sido, y yo sentía que su esencia se materializaba una vez más en nuestros corazones. Ya no éramos dos extrañas en un océano de dolor. Nos convertimos en compañeras en esta búsqueda que no era solo de respuestas, sino de sanación. Mientras explorábamos cada verso, sentí una conexión con Mía que había estado oculta por las sombras de la tragedia. Hay algo ahí fuera que debemos hacer, algo que debemos encontrar, dijo ella con determinación en su voz. Ella no puede haberse ido así, no sin que nos dejara algo más. Las palabras de Mía resonaron en mí, encendiendo una chispa de esperanza. ¿Qué tal si había otros secretos, otras canciones, otros fragmentos de su vida esperando ser descubiertos? ¿Qué tal si la música de Ana no se había perdido, sino que simplemente había estado esperando ser recordada? Pero antes de poder responder, el brillo de mi teléfono iluminó la habitación, y un nuevo mensaje de Liam apareció en la pantalla. Era corto pero poderoso, alterando el ambiente que habíamos empezado a reconstruir. Encontré algo que puede cambiártelo todo. Tengo que hablar contigo. Ahora. La inquietud me atravesó, una del cuerpo helada me distrajo de la búsqueda que acababa de comenzar. ¿Qué podría ser tan importante? Sin saberlo, me estaba enfrentando a un nuevo dilema. Quería seguir esta nueva senda con Mía, pero el llamado de Liam emergía, palpitante, desbordando mi conciencia. El ciclo de revelaciones estaba lejos de terminar. Y mientras la atmósfera se tensaba con la posibilidad de respuestas, supe que todo estaba a punto de cambiar una vez más. El latido de mi corazón resonaba en mis oídos, cada pulso un recordatorio del tiempo que había pasado sin Ana y del tumulto emocional que ahora se cernía sobre mí. Mía, sentada a mi lado, se dio cuenta de mi indecisión y me miró con una mezcla de inquietud y comprensión. ¿Qué hay en ese mensaje?, preguntó, su voz apenas un susurro. No podía ocultar mi desconcierto. La urgencia en el tono de Liam no solo me incomodaba, sino que echaba sombra a la luz incipiente que había comenzado a brillar entre nosotras. Mientras debatía entre la necesidad de seguir indagando en el universo de Ana o atender ese llamado, sentí que la presión aumentaba. Era como si ambos itinerarios llevaran a destinos inciertos. Liam, musité, intentando encontrar las palabras adecuadas, pero no pude. La confusión me consumía. ¿Debería considerar la posibilidad de que lo que él había encontrado pudiera cambiarlo todo? ¿Y si era lo que necesitaba para entender de verdad la lucha de mi hija? El miedo a volver a enfrentar la verdad se erguía ante mí como un muro. Si sientes que debe ser importante, quizás deberíamos escuchar lo que tiene que decir, sugirió Mía, animándome. Su voz, aunque suave, estaba llena de fuerza. Las palabras de Mía actuaron como un balde de agua fría, y un nuevo aire recorrió la habitación. Su lógica me empujaba a actuar. Tienes razón. Respiré hondo antes de responder a Liam. Voy a llamarlo. Sin embargo, antes de que pudiera tocar la pantalla, Mía se llevó una mano a la frente, lamentablemente frustrada. Es tan fácil perderse en el dolor, ¿verdad?, dijo, con los ojos brillantes y nostálgicos. Ella trataría de que nos detuviéramos, de que encontráramos luz incluso en la penumbra. Me conmovió su sinceridad. La tristeza había sido una compañía constante, pero había espacio para la esperanza, un rayo de luz que no podía ignorar. La determinación eclipsó mi duda.
Abrí la conversación con Liam. Liam, ¿qué fue lo que encontraste?, pregunté, sintiendo que mi voz temblaba al lado de mía. La conexión entre nosotras era ahora un faro en la tormenta. La respuesta llegó casi de inmediato. Hice algunos registros de Ana. No sé si esto te va a ayudar, pero creo que hay algo que no viste. Un paquete que me dio antes de que todo sucediera. Mi corazón dio un vuelco. ¿Qué podría haber sido tan crucial que me lo había dejado a él? ¿Dónde está? ¿Qué es? El temor y la curiosidad se entrelazaban en mi mente. La respuesta de Liam era un susurro, pero las palabras crujieron como ramas secas bajo el peso de lo que implicaban. En mi casa. Pero es complicada, Liz. Necesito que vengas aquí. No puedo desglosarlo por mensaje. Puedo mostrarte, pero necesito que lo entiendas en persona. Cada palabra resonó como un eco, y de repente el silencio regresó, lleno de tensión. Mia miraba mis ojos ansiosos, comprendiendo lo que estaba en juego. Un paquete, un objeto quizás, que podría tener la clave para entender el sombrío secreto de Ana. Pero al mismo tiempo, la inquietud de abrir ese cofre de recuerdos me aterraba. ¿Podría soportar otro golpe tras lo ya vivido? Mia, esto podría ser importante. No sé si estoy lista para esto, susurré con el nudo en la garganta. ¿Y si es la última pieza del rompecabezas? Su mirada se aferró a mí, llenándome de un valor que no sabía que tenía. O lo que nos ayude a recordar quién era realmente. Quiero estar contigo en esto. Tomé un momento para mirarla, midiendo nuestras decisiones. La conexión que habíamos cultivado en ese corto tiempo era más fuerte de lo que jamás hubiera imaginado. Ambas estábamos en la misma búsqueda, y ninguna de nosotras podía darse el lujo de eludir la verdad, por más dolorosa que fuera. Cerré los ojos un instante, como si al hacerlo pudiera absorber la decisión que tomaba. Voy a ir, dije, con un aire de determinación. Esta vez no voy a dejar que el miedo me paralice. En ese instante, las palabras de Mia parecieron danzar en el aire, vinculándonos de manera inextricable. La posibilidad de reconectar con Ana a través de lo que Liam había encontrado se convirtió en un faro en la niebla de nuestro dolor, y con ese nuevo propósito, sentí como un camino se despejaba delante de nosotras. El momento se tornó sutilmente denso. Voy contigo, afirmó Mia, y mientras abría la puerta para salir, un estruendo repentino interrumpió el silencio. El ruido venía de la calle, un grito ahogado que parecían interpelarnos a ambas. Mia y yo intercambiamos miradas de sorpresa y miedo, y antes de poder procesar lo que sucedía, ambas corrimos hacia la ventana. Afuera, un grupo de personas estaba congregado, y entre la multitud se podía distinguir una figura que a todos daba órdenes. Con el corazón en la mano, supe que había algo más por descubrir, algo que nos esperaba en la oscuridad de esta jornada. No solo se trataba de Ana. El llamado de un nuevo enigma iba mucho más allá. Sin embargo, una profunda sensación de inquietud se instaló en mi pecho. Sabía que lo que estaba por venir podía cambiarlo todo nuevamente. El grito resonó en el aire, un eco desgarrador que parecía atravesar el tiempo y el espacio. La multitud afuera se agitaba, y la figura central, un hombre con una chaqueta oscura, gesticulaba con tal intensidad que era evidente que algo era muy, muy serio. Las palabras que no alcanzábamos a comprender se perdían en el murmullo, pero la energía que emanaba de esa escena era palpable. Mira, dijo Mia, señalando hacia la calle con el rostro pálido. Es un accidente, no lo sé, respondí, sintiendo como el miedo se acumulaba dentro de mí. Cada vez que el pánico parecía apoderarse de la situación, Ana cruzaba por mi mente, recordándome que la vida era frágil. Al acercarnos más a la ventana, una mujer se desvaneció entre la multitud. Su rostro estaba inundado de lágrimas y su cuerpo se tambaleaba, como si la esperanza se le escapara entre los dedos. En un impulso, abrí la puerta y salí al frío de la tarde, sintiendo como si esos pasos me acercaran a un desenlace irreversible. Mia me siguió de cerca, su mano entrelazada con la mía, dándome un poco del valor que aún me faltaba. ¿Qué está pasando?, le pregunté a un grupo de personas. Algunos se limitaron a negar con la cabeza, mientras que otros murmuraban sobre un accidente en la carretera. La adrenalina palpitaba en mis venas, no era el tipo de noticias que deseaba escuchar.
Lo último que quería era perder a alguien más. En el instante en que nos acercamos al epicentro del caos, vi a un paramédico intentar calmar a la mujer en lágrimas. Descubrí que estaba tratando de ayudar a un chico tendido en el suelo, su cuerpo envuelto en una sábana. La visión se me anudó en la garganta. Por favor, que no sea otro, murmuré, la angustia floreciendo en mi pecho. El recuerdo de perder a Ana aún estaba fresco como una herida abierta. Cada drama ajeno me causaba un eco doloroso, como si cada palpitación de su ausencia resonara en cada encuentro con la tragedia. Mientras la multitud se arremolinaba a nuestro alrededor, la chispa de la valentía se encendió dentro de mí. En un mundo donde los ecos del dolor eran abrumadores, reconocía que había una luz que aún merecía ser descubierta. Miré a Mia, cuyos ojos estaban llenos de luz y determinación. No puedo quedarme aquí, dije, decidida. Necesitamos averiguar qué ha sucedido y comprobar cómo ayudar. Voy contigo, replicó ella sin dudar, y ese pequeño gesto de apoyo me empujó sobre la línea invisible que divide el miedo de la acción. Pero, mientras comenzábamos a caminar hacia el grupo, una voz elevada brotó a mis espaldas, interrumpiendo la confusión. La figura que había dado órdenes estaba a punto de hablar de nuevo. Era como si todo el mundo contuviera la respiración, esperando una conclusión a ese suspense desgarrador. Necesitamos espacio, gritó el hombre, su tono cortante. Es un accidente grave, necesitamos a todos los que no tienen que ver con esto que se alejen, pero de pronto, en un acto casi instintivo, vi como la mujer, aún quebrantada por la pérdida, levantaba la mano, casi como si deseara gritar. Sentí que la urgencia de la situación era más grande de lo que podía imaginar. Sin pensarlo, me acercamos más a la escena. En algún rincón olvidado de mis sentimientos, comprendí que no podía desvanecerme entre las sombras del miedo. Ana había querido que combatiera el dolor, eso era lo que me dictaba el corazón en ese momento. ¿Puedo ayudar? Grité hacia el paramédico, sintiendo como el nudo en mi estómago se deshacía un poco. Tal vez este momento doloroso podía conducirnos a algo más, algo no solo relacionado con Ana, sino también una forma de nutrir la chispa de humanidad dentro de mí. Volver a casa no va a llevarte a ningún lugar, gritó alguien, y en ese momento, una ola de confusión arrasó el lugar. Mia aparecía a mi lado mientras las palabras se afirmaban en nuestras almas. Nos aferramos la mano, el mundo desmoronándose a nuestro alrededor, un recordatorio crudo de que cada día podía darnos nuevos horizontes, aunque a veces parecieran ocultos entre las sombras. Al regresar la mirada, el paramédico, que había observado nuestro gesto, nos miró de reojo. ¿De verdad quieren ayudar?, preguntó con un tono que sugería que el camino por delante no sería sencillo. Sí, respondí, sintiéndome más viva que nunca. Cuéntanos qué podemos hacer. Mientras nos dirigíamos a la escena, la incertidumbre y el temor se entrelazaban en mi interior. El llamado del destino ya estaba marcado, y con cada paso que daba, se hacía más claro que nuestra participación en la tragedia no solo nos conectaría más a la realidad de la vida, sino que también podría ser la llave que finalmente abriría nuestro corazón. Dominar el dolor nunca ha sido fácil, pero quizás, solo quizás, había en el dolor la oportunidad de renacer. Sin embargo, algo se había desatado en la calle, un eco de rencor flotaba entre la gente. No solo estaban presentes las desgracias, sino también murmuraciones, un aire de desconfianza que hacía que cada aliento se sintiera pesado. Algo oscuro estaba ocurriendo, y mientras comenzamos a involucrarnos, supe que el desenlace sería más complicado de lo que jamás hubiera imaginado. El caos en la calle era una vorágine de emociones. La tristeza y la desesperación se entrelazaban con la angustia de lo desconocido. Mientras me acercaba al grupo, el eco de mi propia pérdida reverberaba en cada rostro asustado que se elevaba a la vista. En ese instante, el destino de las vidas que nos rodeaban parecía dependiente de nuestras acciones. Los rayos del sol comenzaban a ocultarse entre las nubes, como si el universo quisiera reflejar el dolor que todos cargábamos. Aún con el miedo apoderándose de mí, sentí que algo me empujaba a seguir adelante. Necesitaba hacer algo. Recordé la luz que Ana había traído a mi vida y en ese momento, la mezcla de valor y tristeza dentro de mí se convergían en una chispita de esperanza. ¿Qué puedo hacer yo?, grité de nuevo, sintiendo que la caótica energía me desbordaba. El paramédico volvió a mirarme,
Sus ojos transmitían agotamiento, pero también una chispa de sorpresa por mi disposición. Eso es lo que necesitamos, más personas que estén dispuestas a ayudar. Está complicado, pero tenemos que estabilizar a este chico. La realidad de la situación se precipita sobre mí, como una ola aplastante. Aunque sabía que nada podría devolverme a mi hija, entendí en lo más profundo que podría ser capaz de ayudar a otros a no experimentar el mismo sufrimiento. Mientras me acercaba al joven tendido en el suelo, la imagen de Ana llegó a mí con claridad, su risa, su amor por la música y las historias que siempre narraba sobre lo que significaba vivir con pasión. Esa conexión la respiraba tan intensa que su esencia parecía llenar el aire, como si me guiara, recordándome que la vida era un constante vaivén entre la luz y las sombras. La decisión creció dentro de mí como un fuego, y así, me arrodillé a su lado. ¿Me puedes oír?, pregunté, sintiendo como la esperanza luchaba por abrirse paso entre la angustia. Estoy aquí contigo. Los ojos del chico estaban cerrados, pero el leve movimiento de su pecho me dijo que aún había vida allí. Me incliné más cerca, arropando mis manos sobre las suyas, dispuesta a combatir cualquier oscuridad que intentara consumirme. Sentí el aliento entrecortado de la multitud, aferrándose a cada palabra, y comprendí que debía infundirle calma. Tú vas a estar bien, solo quédate conmigo, susurré, consciente de que quizás mis palabras eran lo último que necesitaría oír, así como una forma de honra a mi hija. Ella siempre había buscado hacer el bien. Mía se unió a mí, sus ojos en llamas por el deseo de ayudar. Ayúdanos, dijo al paramédico, su voz llena de fervor. ¿Qué más necesitamos? Él asintió, comenzando a indicarnos lo que teníamos que hacer. Pronto estábamos rodeando al chico, utilizando cada uno de nuestros recursos. A través de nuestro miedo, se tejió un hilo de solidaridad, como si el amor por aquellos que había perdido nos estuviera uniendo de formas inesperadas. La música de fondo se entrelazaba con cada acción, recordándome que había algo poderoso en la comunión entre los vivos, un homenaje a aquellos que ya no estaban. Cuando el área logró atraer la atención de las autoridades y más personas llegaron a ayudar, sentí que había algo más que conexión. Había propósito. En medio del ruidoso caos, donde una vida pendía de un hilo, me di cuenta de que por primera vez desde la muerte de Ana, sentía una pequeña chispa de sanación. En ese momento, comprendí que la búsqueda de la verdad también podía adoptar formas inesperadas. La entrega, el coraje, la capacidad de cambiar el sentido del dolor en una oportunidad de vida, no solo para mí, sino para todos los que nos rodeaban, era el legado que Ana había dejado a su paso, una luz buscando atravesar la negrura. Finalmente, el chico fue trasladado, y la multitud comenzó a dispersarse. Un nuevo amanecer se anunciaba en el horizonte. Sin embargo, algo dentro de mí resonaba con tristeza y determinación. Al mirar a Mía, su rostro aún surcado por las lágrimas, comprendí que de alguna manera habíamos hecho algo extraordinario, habíamos transformado la tragedia en un acto de amor. Mientras caminábamos juntas hacia casa, sentí que el vacío que había dejado Ana comenzaba a llenarse con sus recuerdos, y su legado se transformó en algo más poderoso, el deseo de vivir de nuevo, no en su ausencia, sino como un regalo. Sabía que podría seguir luchando, descubrir su historia, su verdad, y honrarla a través de la música que aún llevaba con Juana y su luz encarnada en mí. Con el corazón lleno de gratitud y amor, miré al cielo que comenzaba a iluminarse y susurré, recordando su risa, su alegría y sus sueños. Te prometo que viviré por ti, Ana. Seré la voz que lleve tu música al mundo. Tal vez el dolor nunca se iría, pero su legado viviría en cada nota y en cada rincón donde el amor y el arte se entrelazaran. Al final, eso fue lo que entendí: la vida, por muy dura que fuera, siempre volvía a ofrecer un nuevo horizonte, un nuevo comienzo, mientras tu luz siguiera brillando en el fondo.